Héroes del saber. Y volvemos con el ¿sabías qué? ¿Sabías que la ciudad más antigua de América está en el Perú? Sí, es Caral. Tiene aproximadamente una antigüedad de 5000 años. Se desarrolló en el Arcaico Superior y su gran aporte a la humanidad es justamente haber sido una de las primeras demostraciones de urbanización en el mundo andino. Su importancia se la dio Ruth Shady, nuestra querida arqueóloga, fue la que impulsó el estudio de Caral a nivel mundial. La importancia de Caral recae también en que para algunos es el primer estado del Perú, otros lo consideran un estado prístino y otros simplemente lo consideran un conjunto de liderazgos dirigidos por sacerdotes. Caral es muy importante porque hay otros legados culturales, por ejemplo sus flautas traversas que botaron 7 notas musicales, sus quipus, aunque no lo creas, había ya quipus. El hecho de que tenían un culto al fuego y sus grandes construcciones también son trascendentales. Ya esto hay que agregarle su ubicación estratégica a nivel comercial. Si bien es cierto, fue una gran ciudad, tuvo un gran legado, lamentablemente desapareció. Probablemente los desastres naturales vinculados al fenómeno del Niño. ¿Sabías que en Chavín se practicaba la antropofagia? Esto debido a las muestras que se encontraron en el templo antiguo de restos óseos de seres humanos, que aparentemente fueron también parte de las ofrendas que recibía el templo más importante allá en Chavín. Entre los ríos Mosni y Huachexa, en el callejón de Conchucos, ahí se encuentra el templo antiguo, junto al templo nuevo. En el templo antiguo encontramos la galería de las ofrendas. O sea que sí comían personas, antropofagia es comer personas, ¿no? Exacto, así es. Pero, ¿por qué no nos cuentan eso a veces? Lo que pasa es que tu profesora, que te enseñó en primaria, seguro, no te va a decir mientras estés haciendo tu cabecita clava con tu cerámica al frío: hijito, ¿sabes que el que hacía esas cabezas clavas comía personas? ¿Sabías que Colón no llegó en 3 carabelas? En realidad llegó en 2 carabelas y en un nao. Las carabelas fueron la Niña y la Pinta y el nao fue la Santa María. Esto debido a los avances tecnológicos que forman parte de los factores para la expansión europea. Y dentro de la expansión europea está justamente la invasión a América, que en algún momento fue considerada la India. Esto debido a que Colón se había confundido. Había creído que había llegado a la India. Esos factores de los que te mencioné son, por ejemplo, la toma de Constantinopla, que al darse la suspensión del comercio prácticamente por las restricciones que establecieron los turcos otomanos sobre la ciudad que servía como nexo entre los europeos y los asiáticos, había provocado la nueva búsqueda de rutas comerciales. Por ejemplo, los portugueses van a recorrer la cuenca atlántica de las zonas costeras de África hasta llegar al extremo sur de África y llegar, por ejemplo, a Calicut en la India. O también los españoles que van a buscar entrar hacia Oriente por Occidente y ahí es cuando llegarán a América. Como te dije, en un principio se creía que era la India, o sea que por Colón nos dicen indios. Sí. ¿Sabías que San Martín quería un rey para el Perú? ¿Quién está jugando? Esto no significa que el rey iba a hacer lo que iba a querer, en realidad, sino que más bien iba a estar limitado por un parlamento o un congreso. A esto se le conoce como monarquía constitucional, que era el ideal político de San Martín para Perú. Quiso ponerlo en práctica mientras estaba gobernando por medio del protectorado. Ya para esto había proclamado la independencia del Perú. Envió una misión conocida como García del Río Pardoicien para traer a un príncipe. Sin embargo, estos no llegaron y San Martín ya fracasaría cuando iría a buscar a Bolívar en Guayaquil. Se encontrarían y luego San Martín regresaría sin el apoyo de Bolívar y sin Guayaquil. ¿Qué tiene que ver que sea sin Guayaquil? Que Guayaquil era de Perú. ¿Sabías que el primer presidente constitucional del Perú fue José de la Mar? No confundir con el primer presidente del Perú, que es José de la Riva Agüero, ya que él ingresa por un golpe de estado. Y previo a él existió también una junta gobernativa donde tenían como objetivo derrotar a los españoles porque estábamos en plena guerra de la independencia. Es decir, ya hubo un poder ejecutivo, que era la junta gobernativa, pero manipulada por el Congreso, y ya hubo un primer presidente, que fue José de la Riva Agüero. Sin embargo, un presidente constitucional fue José de la Mar, ya que fue elegido sobre la base de la Constitución de 1823, pero que se había restaurado para 1827 tras el fracaso de Bolívar en el Perú. ¿Sabías que durante la guerra contra Chile habíamos tenido 6 presidentes durante 4 años de guerra? Sí, el primero de ellos fue Mariano Ignacio Prado. Él gobernó cuando había estallado la guerra
pero también se retiró durante la guerra. Tenía que comprar armas, dijo, y además juntó dinero de muchos hacendados y muchos hombres que decidieron aportar, y hasta ahorita estamos esperando. Lo que pasa es que probablemente tuvo dificultades por el gobierno que en ese momento se encontraba, liderado por Nicolás de Piérola, quien había ingresado por un golpe de estado contra Luis Lapuerta, que fue el presidente interino cuando se fue Mariano Prado. Ahí ya tenemos 3 presidentes. Hablando de Nicolás de Piérola, él dirigió la defensa de Lima. Bueno, sí, lamentablemente sus líneas de San Juan y línea de Miraflores fracasaron y Lima fue tomada. Cuarto presidente, García Calderón, no aceptó ningún tipo de pretensión chilena y ¡pum!, lo votaron. Quinto presidente, Lizardo Montero, continuó la resistencia y en su gobierno se da la campaña de la Breña dirigida por Cáceres. Sexto presidente, Miguel Iglesias, él ya había anunciado la rendición peruana a través del manifiesto O Grito de Montán, y será el último presidente durante la firma del Tratado de Ancón. Las consecuencias de esta guerra desastrosa será, políticamente hablando, la restauración del militarismo, generándose así el segundo militarismo en el proceso de reconstrucción nacional. ¿Sabías que, gracias a nosotros, Colombia tiene un departamento llamado Amazonas? ¿Ah? Lo que sucede es que firmamos el Tratado Salomón-Lozano, con el cual entregamos los territorios entre el río Caquetá y el río Putumayo, incluido el trapezo amazónico y la comunidad de Leticia, que en algún momento se resistió, ¿no? No quiso estar ahí, no quiso ser colombiana. Hubo hasta manifestaciones, eso casi provocó una guerra. Este tratado en realidad tuvo una compensación a favor de Colombia por la presión norteamericana, que había impulsado la independencia de Panamá contra los colombianos, y además se había construido el Canal de Panamá, favoreciendo los intereses de algunos europeos y sobre todo de los norteamericanos. ¿Sabías que el Banco de la Nación surgió a partir de un proceso de nacionalización? Sí, lo que sucede es que hace muchos años, en los tiempos del gobierno de Piérola, se había creado la Sociedad Anónima de Recaudación de Impuestos, lo cual luego se transformó en Caja de Depósitos y Consignaciones, una empresa que dentro de sus actividades estaba la de administrar nuestros fondos, nuestros impuestos. Una empresa particular administrando fondos del Estado. Exacto, pero esto fue nacionalizado con el presidente Belaúnde en su primer gobierno. Bien, chicos, espero que les haya gustado y sobre todo que hayan aprendido. Ya sabes, héroes del saber.